Abordar el estudio de la historia de la filosofía del Renacimiento puede resultar un desafío, particularmente en su vertiente docente, en la medida en la que encontramos estos contenidos asociados tantas veces a otros contenidos o bien que les preceden, como pueden ser los estudios del pensamiento medieval, o bien que se estudian con posterioridad asociados a la filosofía moderna. Incluso si hablamos de un periodo que no es tan extenso en siglos, eh, puede resultar complejo en la medida en la que hay que abordar distintas problemáticas historiográficas, que aquí proponemos, por supuesto, traer a colación y no soslayarlas ni obviarlas, como ha de ser en unos estudios superiores y más de filosofía, asociada a un pensamiento crítico, reflexivo, que ha de tomar distancia y que ha de poner sobre la mesa distintos presupuestos filosóficos e historiográficos. Es el caso, como decimos, del Renacimiento en la medida en la que para estudiarlo hemos de atender al siglo XIX y a principios del XX, particularmente a hitos importantes en lo que se refiere a esta conceptualización. Autores como Jules Michelet o autores como Jacob Burckhardt con La cultura del Renacimiento en Italia, 1860, o autores como Johann Huizinga con El problema del Renacimiento en 1920, ¿no? Representando puntos de vista diferentes. En el caso de Michelet y de Burckhardt, pues como historiadores de corte liberal, de corte racionalista, que acentúan la ruptura, la novedad, y en el caso de Johann Huizinga, en su caso, digo, pues subrayando la continuidad. Y también con debates interesantes que tienen que ver con la filosofía de la historia. En el caso de aquella historiografía que defiende el Renacimiento como avance, como progreso, y que en ocasiones hace una lectura de elementos que, aunque vienen de la historia precedente, se interpretan como anticipos en una filosofía de la historia asociada a una idea de progreso de lo que ha de venir en el pensamiento moderno. Aquí, por supuesto, se hace patente que la misma conceptualización de la idea media como periodo en ocasiones con una carga valorativa negativa, tiene que ver justamente con su consideración como un obstáculo entre la filosofía antigua y la filosofía moderna. Aterrizando en una problemática más específica que tiene que ver con el pensamiento filosófico, nos encontramos controversias tan interesantes como la que mantienen Paul Oskar Christeler y Eugenio Garín. Hay autores que la recogen eh, en títulos como el de Rafael Herrera Guillén, El Renacimiento, la primera filosofía moderna. A resumidas cuentas, esta oposición tiene que ver con la defensa de Christeler, la defensa de no calificar a los pensadores humanistas como filósofos, en la medida en la que a él le parece que está mucho más apegado al estudio de las letras, de la filología, pero no serían propiamente filósofos. Mientras que para Eugenio Garín sí habría motivos para considerar a los humanistas como filósofos. Hay aquí una cuestión de fondo metafilosófica que tiene que ver con qué entiende cada cual como filosofía y en función de esa concepción pues se responde de una o de otra manera. Dentro de la complejidad que puede revestir la enseñanza del pensamiento de la época renacentista y parte de la propuesta docente que presento tiene que ver con abordar una serie de nociones principales y transversales que no solo tienen que ver con el Renacimiento, pero también tienen que ver con él, nociones como la de antropocentrismo, humanismo, utopía, utopismo, realismo político, o controversias muy relevantes con mucha trascendencia filosófica y antropológica, como puede ser la controversia de Valladolid. Eh, en la misma línea de hacernos cargo en asignaturas donde encontramos muchos contenidos que han de condensarse a la par que hemos de ofrecer ejemplificaciones ilustrativas de estos pensadores y de estos periodos, en ese afán, digo, de tratar de hacer un equilibrio, también puede ser útil el libro que citaba de Rafael Herrera Guillén, en cuanto que nos propone una esquematización de principales corrientes filosóficas del Renacimiento. En su caso, en esta esquematización se combinan categorías de cuño filosófico con otras de tipo temático. Este autor divide entre humanismo, neoplatonismo, neoaristotelismo, filosofía política, filosofía de la religión, filosofía de la naturaleza y de la ciencia.
en ocasiones pues, puede haber posible solapamiento, pero cumple la función esta clasificación híbrida de ofrecer un buen panorama para situarse. Y en este sentido, una vez que tenemos ese mapa más amplio, no entro aquí a detallar ejemplos de cada una de estas categorías o de esta clasificación, sí voy a citar algunos autores con algunos textos muy significativos que yo mismo utilizo en clase, como puede ser en la órbita del humanismo, textos como el de Lorenzo Valla, de las elegancias de la lengua latina. Este autor también es muy destacado en la medida en la que es pionero de la crítica histórica al servicio de Alfonso V de Aragón para desacreditar la reivindicación del papado con la donación de Constantino de territorios que están en disputa, en este caso con el rey de Aragón. Textos como la Oratio o el discurso sobre la dignidad humana de Pico de la Mirándola, que tenemos bajo la etiqueta en el esquema de Herrera Guillén del neoplatonismo y que también es un ejemplo magnífico y muy eminente de la reivindicación de la dignidad humana, en su caso en la medida en la que está asociada esta dignidad a la capacidad del ser humano de libremente darse forma a sí mismo, o textos también tan relevantes como El Príncipe de Maquiavelo, como ese primer gran tratado de filosofía política moderna. En definitiva, la propuesta docente que hago para la historia de la filosofía del Renacimiento trata de abordar las problemáticas historiográficas, ofrecer una serie de conceptos en los que se quiere también destacar en ocasiones la ambigüedad. Uno de ellos que no he dicho antes es, por ejemplo, el que tiene que ver con la reforma protestante, donde al mismo tiempo que podemos ver elementos que podemos considerar modernos, en la medida en la que se enfatiza la interpretación de la escritura bíblica con un papel indiscutible del individuo que lee esa Biblia traducida a la lengua vernácula, aunque al mismo tiempo podemos encontrar elementos que no resultan tan modernos y que no podíamos identificar con ese espíritu atribuido al Renacimiento de progreso, de razón, que mira hacia el futuro, cuando encontramos, en este caso, en la Reforma Protestante, pues esa minusvaloración, incluso denigración luterana de la propia razón para hablar de Dios, ¿no? Aquí parece que estaríamos no hablando de avance, sino de retroceso, por poner un ejemplo. O cuando abordamos el mismo concepto de humanismo, viéndolo también bajo la óptica de autores como Merleau-Ponty, que incluye en una visión más global de lo que es el humanismo, no solamente las coordenadas renacentistas optimistas y de exaltación del ser humano, sino también abordarlo en su problematicidad, ¿no? Y desde este punto de vista, pues se podría incluir a Maquiavelo como un humanista, en este sentido, merleau-pontiniano que acabo de esbozar. En definitiva, se trata de dar una visión panorámica, aunque inevitablemente reducida en el tiempo, donde encontramos ejemplificaciones de textos y autores significativos y una serie de conceptos que son importantes para hablar de la filosofía del Renacimiento.